Así que honremos la palabra con esta enseñanza que se llama el mensaje escondido. ¿El mensaje qué? Escondido. La Biblia es tan impresionante que cuando la lees por leerla, es literatura y es riquísima en literatura. La Biblia es tan impresionante que cuando usted la lee por leerla, es una historia fascinante. Los niños pueden salir, todos los niños hasta los 11 años pueden salir al segundo piso de nuestras instalaciones para que allá sean atendidos también. Así que la Biblia se hace fascinante cuando la haces en compañía del Espíritu Santo y hay mensajes escondidos tras bambalinas, tras letras, tras historias, tras frases, tras momentos cruciales en la Escritura, que vuelvo y le digo, si la pasas por encima, no lo puedes entender o no vas a encontrarle la riqueza que tiene la Escritura. Por eso tenemos escuelas, por eso queremos enseñar la Biblia y por eso nuestra iglesia es muy bibliocéntrica. Todo el tiempo se está enseñando de la Biblia en la iglesia. 5 de la mañana siempre hay un devocional de la Escritura. En las reuniones de líderes siempre se habla de la Escritura. En los grupos se predica la Escritura. En los cultos se predica la Escritura. En los ayunos se investiga la palabra de una manera extraordinaria porque hay un poco más de tiempo y cuando lo hace la pastora Miralba es impresionante cómo nos da garrote con la palabra. Es una cosa fascinante y creo que ese es el centro y por eso es que la iglesia crece y crece de una forma estructurada y de una forma con fundamentos, porque es la Escritura. Amén. Así que préstele atención a lo siguiente. Génesis capítulo número 5. Génesis capítulo número 5 tiene un mensaje escondido que cuando yo descubrí esto, cuando yo aprendí esto, para mí fue fascinante. Fue fascinante. Y voy a añadirle otras cosas interesantes también. Pero Génesis capítulo número 5 nos habla de la genealogía, desde Adán hasta Jesús. Escuche esto. Así que esta genealogía es supremamente aburridora cuando usted lee por leer. Cuando usted lee, y vamos a leer algunos 2, 3 pasajes, y usted se dará cuenta que hay pasajes cuando sobre todo se habla de la genealogía, que es aburridor, que no le encontramos una aplicación, no le encontramos un mensaje, valga la redundancia, aplicable a nuestra vida. ¿Qué nos puede enseñar leer sobre la genealogía del humano, del hombre? No le encontramos razón de ser, e incluso yo antes de estudiar la palabra y entender muchas cosas que ahora por la gracia de Dios entiendo, yo preguntaba, ¿para qué, siendo un libro sagrado, habla de genealogía? Se me hacía irrelevante, no entendía, pudiéndose hablar de otros libros, de otras historias, de tantas cosas que se registraron. ¿Por qué usar la Biblia y versículos grandísimos para hablar de genealogía? También Lucas, los evangelios nos hablan de eso mismo, de genealogía, el hijo de yo no sé qué, de yo no sé cuánto. Y uno diría, ¿por qué está allí? Bueno, hoy quiero enseñarle por qué está allí y quiero enseñarle el mensaje escondido tras de estas frases o estas escrituras que no las entenderíamos tan fácilmente. Así que leamos 1, 2 o 3 versículos de Génesis capítulo número 5. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Versículo número 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y ahí empieza. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Después sigue diciendo: vivió Set 105 años y engendró a Enos.
Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Y ahí se van los versículos hablando de lo mismo. Nació, engendró y murió. Nació, engendró y murió. Así que Génesis capítulo número 5 habla de 10 generaciones. 10 generaciones, desde Adán, como el primer hombre, hasta Noé, prácticamente. 10 generaciones. De lo cual podemos decir, ¿qué significa todo esto? ¿O cuál es el mensaje? Porque en teología nos enseñan, o cuando uno aprende, la pastora es más ducha que yo en esto, en el tema de, ¿cómo es que se llama eso? El arte de predicar. La homilética se enseña que el mensaje tiene que tener una aplicación, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener una conclusión. Y si yo fuera a predicar de Génesis capítulo número 5, no podría hacer esto. ¿Qué conclusión, qué desarrollo y qué aplicación le doy yo a genealogías? Es muy tremendo. Pero nótese que si nosotros leemos en español los significados de cada uno de los nombres que aparecen en estas generaciones, en estas 10 generaciones, encontramos algo interesante. Encontramos un mensaje escondido que tiene mucha relevancia con nuestro presente. Desde muchos miles de años atrás tiene relevancia con nuestro presente. Así que vamos a hacer el trabajo en esta mañana y vamos a investigar un poquito. Yo le voy a dar todo medio un usadito, pero quiero que usted lo vea. ¿Listo? Imagen número 1. La Biblia habla del primer hombre que aparece allí en la genealogía y es Adán. Adán, si buscamos el significado de Adán en hebreo, este significado es hombre. Eso significa hombre. Adán en hebreo significa, ¿qué significa? Hombre, escúcheme muy bien. Eso significa hombre. Siguiendo la historia del relato de los versículos, después aparece el hijo, que se llama Zen. Y Zen significa apuntado. Imagen número 2, sígame a mí ahí por favor. Zen significa ¿qué? Apuntado. Escúchenme muy bien. Siguen los versículos y mientras uno lee esto, uno se hace preguntas y Dios lo lleva por aquí a investigar los nombres y empecé yo a anotar. Después aparece Enos en la genealogía y Enos significa muerte. Escuche esto. ¿Qué significa? Muerte. Sigue usted leyendo la historia y después aparece Cainán. Y Cainán significa fijo. Escuche esto, fijo. Tiene muchos significados, pero el más parecido al hebreo, el más confiable es fijo. Que fijo no tendría ningún sentido. O sea, mi nombre significa fijo. ¿Fijo qué? Sigue la historia hasta que llega a Mahalalel. Qué nombre bien bonito para que le pongan a un hijo, ya. Mahalalel. ¿Y qué significa Mahalalel? ¿Qué significa? Bendito Dios. Esto significa el nombre de este hombre. Seguimos la historia y después aparece Jared, que significa bajar. ¿Está conmigo? Seguimos la historia y después aparece Enoc. Y Enoc significa enseñar. Ojo a esto. Sigue la historia y aparece un nombre que todos usamos una frase que es más viejo que ¿quién? Que Matusalén. Y aparece la palabra Matusalén. Y Matusalén significa, ¿qué significa? Su muerte traerá. Escuche esto. Matusalén vivió 969 años. Por eso se dice más viejo que Matusalén. Imagínese este hombre. Qué cansancio, ¿cierto? Y quiero detenerme ahí un momento para decirle algo bien interesante. Escuche esto. Desde que nació Matusalén, su nombre profético significaba su muerte traerá.
ya era un anuncio desde que nació Matusalén de que venía un juicio, que algo iba a pasar. Escúcheme muy bien. Génesis capítulo 5, versículo 27 anuncia que Matusalén vivió 969 años. Pero después de Matusalén vino Lamel, que Lamel significa, ¿qué dice ahí ¿qué significa? Poderoso. Y después vino Noé, que es el último. ¿Y qué significa Noé? Descanso. Ahora, nótese lo siguiente, desde que nació Matusalén, murió Matusalén, fueron 969 años. Después vino Lamel, que vivió 777 años. Y después vino Noé, que duró 600 años, él vivió más, pero a los 600 años de Noé fue que pasó el diluvio. Es decir, pasaron 2346 años desde que nació Matusalén hasta que sucedió el diluvio. 346 años. Desde que nació Matusalén ya Dios estaba anunciando que venía un juicio, porque el nombre de Matusalén significaba su muerte traerá. Viene un juicio, muerte, habla de muerte, viene un juicio. Y Dios esperó 2346 años para ejecutar el juicio. ¿Me está escuchando? Y la Biblia dice que el juicio del diluvio vino a causa del pueblo, del endurecimiento, de la aberración que había en ese tiempo, en los tiempos de Noé. Entonces, Dios no es tan malo como la gente piensa, lo que pasa es que no leen y no investigan. Dios dio tiempo, 2000 y piola de años, para que la gente quizás se arrepintiera, porque una palabra profética negativa no necesariamente tiene que cumplirse, puede venir como un alerta para que no se cumpla, para que la gente se arrepienta, que fue lo que pasó en Nínive. En Nínive la palabra profética era clara, va a ser destruida Nínive, pero Dios mandó a este Jonás con el deseo de salvar Nínive. ¿Para qué? Para que la alerta provocara arrepentimiento en la gente y la gente pudiera volverse a Dios, decirle, si sigues por ese camino, van a pasar cosas tristes y malas. Y aquí exactamente sucede lo mismo. Desde tiempos antiguos, desde la nacida de Matusalén hasta el diluvio, 2000 y piola de años, Dios esperando que la gente se arrepienta, Dios diciéndole a la gente que no juegue con su vida, no juegue con sus pensamientos, no juegue con su santidad. Y el mundo pasaba y nadie escuchaba a Dios, nadie entendía a Dios, nadie descifraba a Dios. Y menos en estos tiempos donde la gente quiere todo molido, la gente quiere todo desmenuzado, nadie quiere preocuparse por estudiar, nadie quiere preocuparse por entender los acertijos de Dios. Lamentablemente usted sigue y adora a un Dios que le gusta hablar a través de acertijos, que le gusta hablar a través de parábolas, que le gusta que te intereses en él, que te da un sueño y no te lo interpreta para que busques más. Lamentablemente Dios no le gusta a la gente perezosa que se queda con un domingo a la semana. A Dios le gusta a la gente que se interesa en él. Por eso la palabra no es tan fácil de interpretar si no está la ayuda del Espíritu Santo, porque él necesita interés por él. Por eso no da todo desmenuzado. No es lo que le pasó a Moisés cuando estuvo en un monte donde era normal que las zarzas ardieran por el calor tan impresionante. Así que un árbol, una chamisa, era normal que se encendiera en fuego. Y eso no fue lo que llamó la atención de Moisés, que un árbol se quemara. Eso era normal en el desierto. Lo anormal era que el árbol no dejaba de arder. Entonces Dios muestra algo para llamar tu atención. Pero si Moisés no se deja llamar la atención de Dios,
quizás de repente no hubiese sido el libertador, quizás, no lo sabemos. Sé que teológicamente me pueden apedrear por eso, pero ¿quién dice que no? Si no hubiese pasado, Dios hubiese escogido a otro. Pero Moisés se interesa porque Dios lo atrae a través de un acertijo, lo trae a través de algo que no puede explicar, que no puede razonar en lo que está viendo. Y dice Moisés: iré yo ahora y veré por qué causa la zarza no se quema. O sea, lo asombroso no era que se quemara, o sea, que se encendiera en fuego. Lo asombroso era que no se consumía la zarza. Había un interés. Dios necesita gente interesada, gente que saque tiempo para estudiarlo, gente que se saque tiempo para orar, para preguntarle. Dios está y revela su palabra con alguien que le muestra interés, no que le da las sobras de su tiempo, no que lo pone de último. Primero es todo antes que Dios. Y no quiero regañarlo porque no soy su papá, pero recíbalo. Amén. El interés, porque Dios habla a través de acertijos. Ahora, déjeme decirle algo que llamó mucho mi atención. Esto es especulación, pero tengo que decirlo. Se cree que el diluvio no fue solo para los humanos que no se arrepentían. ¿Me está escuchando? En los tiempos de Noé había tanta perversión que los genes se habían mezclado. Dice Génesis capítulo número 6 que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con los humanos. Y esto es algo que a la gente no le gusta hablar porque es demasiado tedioso. Y que de ahí nació una raza llamada Nefelín, algo así, que eran gigantes. Y de estos gigantes vienen de esta misma genealogía, de esta misma sangre, que fue producto de una unión de demonios, de ángeles caídos con humanos. Nadie le gusta hablar de esto. Sale una raza de gigantes y resulta que de estos nefelines donde vienen casi todos los opresores del pueblo de Israel. Identidades como Jezabel era nefelín, entidades como los gigantes, como Goliat, como esta gente, entidades como Amán, que tenían que ver contra los enemigos que venían de esa tribu de los enemigos del pueblo. Y todo nació de allí. Se dice que el libro de Enoc, que no hace parte de la Biblia, por eso digo que son especulaciones, pero históricamente es demasiado rico el libro de Enoc, pero no hace parte de la Biblia. La gente que no entiende dice: no lea esos libros porque no son de la Biblia. Y yo entiendo que no son de la Biblia, pero son historias que acompañan hombres que sí aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Enoc dice cosas tremendas y locas que pueden ser muy funables. Él habla en ese libro de que hubo relaciones entre humanos con animales, pero es especulación porque no hace parte del canon. Habla que en ese tiempo era tanta la depravación que había un sancocho. Y ahí es donde empezaron a salir razas extrañas, cosas raras, desde ese tiempo. Y cuando Dios pronunció que venía el diluvio, no era un acto de severidad solamente, no era un acto despiadado, porque así lo interpreta la gente: un Dios malo que crea a su pueblo, que deja que se pervierta y que después lo castiga matándolo. Ni siquiera se puede especular que esto era para los humanos literalmente, sino para toda esta mezcla que estaba sucediendo. Ahora mire lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2, versículo número 4. Escuche esto: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de los ángeles caídos de Génesis 6, no son demonios, son entidades con más rango, son los que estaban literal en el cielo. Esos ángeles cayeron, se llaman ángeles caídos estas entidades, y dice que Dios no los perdonó porque pecaron. ¿Cuál fue el pecado? No me pregunte cómo sucedió, pero está registrado, y esto sí es Biblia, que estos se unieron con los humanos.
El pecado sexual tuvo que ver con una unión de ángeles caídos con seres humanos. Y este pecado, dice Dios, no lo perdonó. Porque Dios es amplio en misericordia, dice la Biblia, y Él perdona. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero aquí estamos hablando de un inicio de una depravación y degeneración generacional. Y dice, Dios no los perdonó por haberse acostado con los humanos. ¿Cómo sucedió esto? No sé. ¿Cómo fue? Demasiadas especulaciones, pero está en la Biblia. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Siguiente versículo. Vamos. Versículo número 5, 4. Se me perdió. Pedro 2, 4 y 5. ¿Listo? Versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿De los qué? Impíos. Eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo a la historia, el diluvio sucedió, pero Dios llevaba 2000 y piola de años anunciándolo. Y nadie lo descifró, porque nadie le interesaba la palabra. Nadie estaba interesado en Dios. Nadie le interesaba, si fuera en este tiempo, coger la Biblia todos los días. Nadie le interesaba venir a un discipulado a las 9 de la mañana. Siempre habían cosas más importantes. Y cada vez que hay algo más importante que Dios, Dios queda rezagado. Y después no digan que Dios no dijo, que Dios no advirtió. Simplemente estamos tan distraídos que no desciframos la forma de hablar a Dios. ¿Y qué quiere decir Dios? ¿Me deja asustarlo un poquito? ¿Me deja o no me deja? Se dice, ya hay especulaciones. Yo soy un pastor que yo veo de todo. Yo no soy religioso no, yo veo el panorama completo. Parece que ya estamos a las puertas de que se repita una nueva pandemia. Eso se viene diciendo hace rato, pero parece ser, por unos documentos oficiales, que ya es un hecho. Este año que viene va a venir también un encierro parcial, se dice. Se habla de economía, se habla de cosas tremendas que están pasando, y Dios está hablando y la gente no le está parando bolas. Por poner un ejemplo, Dios habla a través de sueños. Cada vez que sueñas, ¿te interesas en el sueño? ¿Por lo menos oras por ese sueño? ¿O pasa desapercibido? Y Dios habla a través de sueños. Dice la Biblia que Dios le habló a Faraón y que era un sueño de Dios. Y ese sueño no lo dejaba dormir. Se interesaba más un impío como Faraón en lo que Dios le decía que muchas veces nosotros como hijos de Dios. Pero claro, como los sueños no son claros, no son de nuestro interés. Como los sueños son unos perros, son unas serpientes, son unas vacas, son un lodo, son aguas, son fuego, son cosas extrañas que no entiendes. ¿Por qué? Porque no te interesas en la palabra de Dios. Entonces pasan desapercibidos. Y Dios gritando, y usted diciendo, no entiendo. Esa es la idea, que le digas a Dios que no entiendes. Señor, es que ¿qué me quieres decir? Esa es la idea, que te acerques a la zarza, que te intereses en la zarza. ¿Sabe? He estado estos días trabajando y voy a trabajar el año que viene en el tema de los sueños, porque algo Dios está despertando en el tema de los sueños. Hice cosas medianamente. He aprendido, por ejemplo, que una serpiente en un sueño tiene varios significados, pero uno de los más comunes, usted se sueña con una serpiente y tiene que ver con chisme y envidia, por ejemplo. ¿Aló? Los colores tienen algún tipo de significado en los sueños. Colores oscuros tienen que ver con algo malo, colores claros tienen que ver. Dios usa mucho las figuras como los animales. ¿Qué significan? El sueño que le dio a Faraón, vio 7 vacas, usó una vaca para representar algo. La vaca representaba 7 años, una época, tanto buena como mala. ¿Y cómo podemos llegar a esto?
cuando hay interés, cuando hay oración, cuando la Biblia se hace importante para ti, hay algo de Dios allí para ti. Y digo, Dios está gritando, pero como no te grita en español, no es de nuestro interés. ¿Alguien me está escuchando? Así que es muy impresionante ver cómo Dios habla y la gente no lo descifra. Y después lo juzgan. Que Dios es malo porque mató a toda la humanidad. Y después pasa algo y nos cogen desprevenidos cuando Dios viene hablando hace rato. ¿Aló? Yo siento que el año 2026 es un año de ahorro. Yo le dije al Señor, ya vamos a parar lo que hagamos hoy en cuanto a infraestructura, se va a quedar así todo el año. No vamos a meterle nada más. Por eso estoy corriendo para que todo quede listo y bonito. Porque el año que viene percibo en mi corazón que tenemos que ahorrar. ¿Para qué? No sé, pero hay que ahorrar. Es lo que yo percibo, por lo menos lo que yo voy a hacer, no sé usted. ¿Alguien dice amén a eso? Que no lo cojan, como dicen los hermanos Gasca, que no diga, que no se te... Sigamos porque tengo que terminar, vienen las graduaciones. Imagen número 9. Pasa Matusalén y viene entonces Lamel. Lamel significa poderoso. Pasa Lamel y viene Noé. Y Noé significa descanso. Ahora, conjugando todos estos verbos, imagen número 11, aquí se los voy a poner en pantalla. Aquí le resumo Génesis capítulo número 5 y el significado en amarillo de la palabra de cada uno de ellos. ¿Dónde está el mensaje escondido, pastor? El mensaje escondido está cuando usted coge estas palabras en amarillo y forma una oración, usando simplemente conectores. Entre menos conectores use, más limpio le va a salir la palabra. Entonces, empecemos. Por ejemplo, el primer significado es el hombre. Entonces podríamos decir al hombre y usamos otro conector, por ejemplo, le es apuntado y usamos otro conector, una muerte fija. Y ahí vamos haciendo una oración, una idea central, un mensaje que está escondido que no lo vas a entender si no te interesas, si no lo estudias, si no toma tiempo. Por eso las escuelas son tan importantes, requiere tiempo. ¿Usted sabe cuánto me tardé en buscar los significados en hebreo de cada una de estas personas? Eso requiere tiempo. Si coges la Biblia hacia la carrera, ¿cuándo vas a entenderla? Amén. Entonces, haga el ejercicio ahí rápido porque ya se me fue el tiempo. Trate de armar una oración con esas palabras en amarillo. A ver qué le sale. Hágale, diga, use conectores, él, como, una, pero. ¿Ya la cogió? ¿Quién la tiene? Yo ya le había enseñado esto, me parece, ¿cierto? Así que para los antiguos esto no es nuevo. Imagen número 12. Me voy porque ya no hay tiempo y mi esposa ya me está mirando así como cuando me quiere bendecir. ¿Qué dice el mensaje? El hombre le es apuntado una muerte fija, pero el bendito Dios bajará. ¿Quién bajó? Enseñando que su muerte traerá poderoso descanso. Desde hace miles de años, desde el inicio,
Desde siempre Jesús ha estado presente y su obra redentora ya estaba lista mucho antes de que a Adán se le ocurriera fallarle a Dios. Esto está escondido tras el nombre y el significado de algunos nombres. Cuando Adán pecó, Génesis capítulo 3, versículo 21, después de las consecuencias del pecado, Jesús hizo algo impresionante. Dios hizo algo impresionante. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice otra traducción que usó un cordero. Despellejó al cordero y con las pieles del cordero le tapó la desnudez a estos dos individuos. Desde la creación se está nombrando un Jesús como el cordero inmolado, como el que cubre multitud de faltas, como el que perdona pecados, como el que se va a levantar a través de su muerte a traer descanso. Señores, creo que la Biblia requiere atención, requiere respeto y es digna de ser investigada por sus hijos. Colóquese sobre sus pies y déjeme terminar. Ahora sí le prometo que voy a terminar. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Qué versículo tan poderoso. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. No, levante su mano y diga conmigo, en el nombre de Jesús, Dios quería que yo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para mí. ¿Alguien lo entiende? Y el secreto de Cristo, el secreto es, dice más bien, y el secreto es, dice así, 1:26. ¿Por qué está en 16 y es 26, Señor? Por razón ustedes están viendo para el otro lado. Vuelvo a leer Colosenses 1:26, atentos por favor ahí en el videobim. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos. Nueva traducción viviente, ¿sí? Ahora sí. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Cristo vive en nosotros. Esa fue lo que se descifró después de todo esto que pasó en el Antiguo Testamento. Jesús vino, su muerte trajo descanso y nos trajo a Jesús para vivir en nosotros, señores.
Por eso yo creo que la iglesia tiene que celebrar Navidad. Por eso yo creo que la iglesia tiene que celebrar que Jesús nació y que también nació acá adentro y que vive adentro, señores. Tú tienes al Salvador dentro, dice la Escritura. Él vive en ustedes. Eso les da, dice la Escritura, seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría de Dios nos ha dado. Queremos representarlos a Dios. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de nosotros. Eso es iglesia. Esa es la razón de estas paredes. Esa es la razón de estas luces, señores. Esa es la razón de este altar. Esa es la razón de un domingo. Esa es la razón por la que estás sentado en esa silla. Esa es la razón por la que existe la palabra de Dios. Esa es la razón por la que das una ofrenda. Esa es la razón por la que traes una ofrenda especial. Esa es la razón por la que te vistes un domingo y vienes a la casa de Dios. Esa es la razón por la que ustedes se graduaron. Esa es la razón por la que yo predico. Esa es la razón que nos hace sentido de pertenencia y sentido de vivir, propósito en esta vida. El secreto fue revelado. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y la iglesia tiene que trabajar para presentarlos perfectos delante de Dios. Por eso hay que estudiar. Por eso hay que orar. Por eso hay que venir a la iglesia. Por eso esto tiene sentido y tiene que tener importancia para tu vida. Estás haciendo eternidad. Vale la pena. Vale la pena. Levante sus manos y diga conmigo: Señor, dame interés por tu presencia. Dame interés por tu palabra. Dame interés por las cosas del reino. Diga conmigo: el año 2026 voy a prepararme. Voy a estudiar. Voy a leer la Escritura. Voy a dejarme discipular. Voy a conocer más de mi Creador. Diga: me enamora saber lo que Dios tiene para mí. Dígale: Señor, voy a interesarme en lo que a ti te interesa. Voy a celebrarte. Voy a hacer que la gente, Señor, crezca en sabiduría. Voy a hacer que la gente crezca, que Cristo crezca en ellos. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda distracción. Echamos fuera toda distracción de la iglesia. Echamos fuera toda distracción de las familias. Que esta palabra incomode. Que esta iglesia siempre sea una iglesia que incomoda a los demás. Que sea siempre una iglesia que exhorta a los demás. Que sea una iglesia que siempre ayude a la gente a cambiar, a ser transformada, a no sentirse en confort, sino que siempre estén creciendo en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Por eso eres digno de ser celebrado. Por eso, Señor, celebramos la Navidad. No porque naciste un diciembre, sino porque ese es el secreto revelado. Cristo vive en nosotros y eso es digno de celebrar. En el nombre de Jesús. Vamos, apláudale. Gracias, Jesús.